Antes que nada, yo quiero agradecer estos diálogos de memoria, justicia, olvido y reconciliación que tendrán lugar entre el día julio 30, hoy, 31 mañana, y de antemano quiero felicitar primero que me ha hecho la invitación, que es el profesor Delfín Grueso, y los organizadores junto con el profesor y alumno del doctorado Onassis Ortega. Igualmente felicito a todos los profesores que han querido contribuir. No voy a citar las universidades de las que vienen, porque definitivamente si hay algo para lo que sirva la globalización es para que la paz efectivamente mundial sea posible. Entonces, primero al señor decano de Venado, que por motivos de viaje de su decanatura no se encuentra en este momento, el profesor Adolfo Álvarez, que trabaja en programas en la dirección del programa de paz, el profesor Eric Rodríguez, que se encuentra al lado mío, que trabaja en praxis en la maestría de educación con énfasis en problemas de paz, y bueno, lo repito, el profesor Delfín Grueso, que ha tenido la amabilidad de invitar. Los profesores participantes, yo quiero citarlos, que eso es importante, ¿no? Parte de toda esta situación de algunos sectores de la negación de la importancia que tiene el problema de la paz para este país como para el mundo entero es que uno pasa por negar los verdaderos actores, ¿no? Y los verdaderos actores son la gente que prepara su conferencia, la gente que va a los territorios de paz, que va a las zonas veredales, que participa de alguna u otra forma con su contribución, como dicen, o como decimos siempre en el argot popular, con su grano de arena. Entonces, el profesor Alberto Antonio Verón Ospina, el profesor Onassis Ortega nuevamente, el profesor Jesús Alfonso Batista, el profesor Milder Enrique Fuentes, el profesor Carlos Mario Perea, la profesora Raquel Ceballos, la profesora Sofía Maldonado y el profesor Manuel Silva. Si alguien se me queda por fuera de la lista, me disculpan, pero los tendré presentes siempre y los llevaré en lo que corresponde al corazón del Departamento de Filosofía. Y en lo que me corresponde quiero decir cuál es la posición del Departamento de Filosofía, lo que hemos venido defendiendo. El profesor Delfín es un buen testigo, porque asistimos a los claustros, tratamos de pensar como departamento. No es un proyecto ni mío, ni del grupo Praxis, ni de la gente que trabaja en política, es un proyecto de todos nosotros. Entonces, ¿cuál es la posición del departamento? Que es lo que les quiero narrar un poco a ustedes. La posición del Departamento de Filosofía es de un respaldo total, ¿sí? De un respaldo rotundo al proceso de paz, con actividades académicas y con actividades concretas, ¿sí? No quiero hacer una división, pero quiero establecer también dos estilos. La Constitución Nacional del 91, en su artículo 22, establece que la paz es un derecho y un deber obligatorio de cumplimiento, ¿sí? Entonces, ahí no podemos escapar. Estamos con ese parágrafo de la Constitución, perdón, con ese artículo. Consideramos que es tan importante establecer reflexiones e investigaciones como también acciones directas sobre este proceso de paz. Las dos cosas siguen siendo importantes y creo que lo que nosotros aportaríamos como departamento es que eso no se pierda. Reflexión, investigación y acción del otro lado. ¿Cómo se hace eso? Quiero contarles que en estos momentos el Departamento de Filosofía, lo repito, no yo como jefe, el Departamento de Filosofía, estamos conversaciones con la Secretaría General de Paz de la Gobernación del Valle del Cauca, en cabeza del doctor Fabio Cardoso, ¿sí? Con quien ya hemos acordado una serie de citas, hemos tenido 3 reuniones con un emisario del señor Cardoso para ver cómo nosotros logramos entre el Departamento de Filosofía y esta Secretaría de Paz entroncar, realizar algunas actividades de manera concreta. Proponemos de manera muy concreta traer a los y a las participantes de la JEP, ¿sí? Para que se formen en nuestro departamento, lo cual implicará ciertas acciones, vuelvo sobre el problema de la acción, claras de nuestro departamento, si queremos contribuir a una paz estable y duradera como adecuación al artículo, ¿sí? Digámoslo, a este artículo que acabamos de citar,
es decir, a través, por ejemplo, de prácticas pedagógicas. Aquí hay gente que fueron profesores míos, además, que yo muy grato recuerdo tengo siempre en mi mente, en mi corazón, el profesor Cubillos, por ejemplo, que sé que me dijo ahora que estaba trabajando en estos dominios. Es un poco en ese sentido, creo que para que vea que la enseñanza tiene su repercusión a posteriori. Entonces, como prácticas pedagógicas, ¿sí?, de manera constante, por ejemplo, las podríamos hacer, a nosotros nos piden adecuar del fin grueso del Departamento de Filosofía, el profesor Onassis, a toda la gente que nos ha acompañado, mis colegas de la mesa, por este evento académico. Entonces, diálogos de memoria, justicia, olvido y reconciliación. Qué pena. Muchas gracias a todos y a todas por asistir. Muchísimas gracias al doctor William González. Vamos a dar paso al doctor Adolfo Álvarez, director del programa de paz de la Universidad del Valle. Bueno, buenas tardes a todos los asistentes. Un saludo especial al profesor Delfín Grueso, coordinador del grupo Praxis, que es el promotor de este diálogo sobre el tema de memoria, justicia, verdad, reconciliación. A William González, director del Departamento de Filosofía, y al profesor Eric Rodríguez, también del grupo Praxis y del Instituto de Educación y Pedagogía. Muy brevemente, pues me han invitado porque de alguna manera compartimos con el grupo Praxis, con Delfín, con Eric, con William, el interés por esta temática que se inscribe en una de las líneas del proyecto en el que estamos trabajando cerca de 15 grupos de la universidad para crear el Instituto de Investigación e Intervención para la Paz. Y esta línea particularmente pues la lidera y tiene un trabajo sistemático el grupo Praxis. Hoy, como ustedes saben, pues asistimos a un debate muy fuerte nacionalmente sobre el tema de la memoria, de la verdad, de la reconciliación, y uno podría afirmar que por fortuna el debate ha pasado de la guerra a ese tema, y ahí la pregunta es cuál es el lugar de los académicos, y yo pienso que el grupo Praxis, y con lo que está haciendo, nos muestra cuál es ese lugar de aportar con reflexión, a dar más elementos de juicio para un debate más informado, más documentado, más fundamentado, que como todos sabemos en este momento está más atravesado por pasiones, por prevenciones, por odios atávicos, por sentimientos que son normales digamos, en un proceso de transformación de un conflicto tan prolongado como el colombiano, pero en el que se espera que de alguna manera la universidad y los académicos podamos contribuir, digamos, con una mirada más plural, más complejas, no solamente a la interpretación, sino a la construcción también, como se dice ahora, de otro relato, de nuevos relatos que nos aproximen y que nos permitan de alguna manera pasar la página, no para olvidar, pero sí para procesar un conflicto que ha sido muy degradado y que obviamente ha producido también una fractura, una fragmentación en la propia lectura del mismo. Entonces, pues yo felicito la iniciativa, sé que hace parte de un trabajo de larga data, que esperamos, digamos, de alguna manera también seguir apoyando, y saludo a los colegas, profesores de otras universidades que nos visitan y que van a participar en este coloquio, en este conversatorio, tanto en el día de hoy como mañana. Entonces, éxitos en estas dos jornadas que seguramente nos dejarán muchas y interesantes reflexiones. Gracias. Muchísimas gracias. A continuación escucharemos al profesor Eric Rodríguez de la Maestría de Educación para la Paz. Sí, buenas tardes, un saludo a los miembros de la mesa. El profesor Delfín, el jefe de mi grupo de investigación, me pidió especialmente que el día de hoy hiciera la presentación de una oferta pedagógica que se va a hacer desde la maestría en educación del Instituto de Educación y Pedagogía y que se desarrolló en forma conjunta con el grupo
Praxis. Ahí convergen en esa propuesta el grupo Praxis, el grupo de Pedagogía para Niños, liderada por el profesor Santiago Cubillos, y profesores del programa de Estudios Políticos y Resolución de Conflictos que tienen o tenemos una larga trayectoria en toda esta cuestión de la construcción de paz en Colombia. El programa de Estudios Políticos surgió en el proceso de paz de los excombatientes del M-19, que pues lograron muchos de ellos su formación académica en la Universidad del Valle a través de nuestra oferta, y esa experiencia acumulada pues nos permitió avanzar en una propuesta donde se procura renovar, dar un nuevo oxígeno a la enseñanza de la filosofía, que en verdad está de muy capa caída a nivel global. Buscamos que la enseñanza de la filosofía deje de ser un panegírico de los filósofos. Creo que Platón, o creemos con Santiago que Platón, Aristóteles, Rawls no necesitan que los jóvenes en el colegio le hagan reverencias, sino que bueno, ver cómo los profesores pueden poner en diálogo la filosofía política de Aristóteles, de Rawls, con la vida de los jóvenes, o cómo los jóvenes vivencian sus conflictos. La memoria de la filosofía, entonces, acá en esta propuesta pedagógica procura ponerse en diálogo con la memoria de los jóvenes. Es un esfuerzo donde, bueno, se procura que la filosofía vuelva a su fuente, la vida misma, ¿no? Si no fuera por la vida, la filosofía no tendría, digamos, razón de ser. Entonces, es una propuesta que está muy fuertemente sustentada en la trayectoria de la Escuela Nueva en Occidente, de la cual el profesor Santiago Cubillos es un exponente en Colombia, ha sido una de las personas más estudiosas de Escuela Nueva. Referentes son muchos, John Dewey, por ejemplo, María Montessori, Jean Piaget, todos con una clara impronta kantiana que permite, digamos, hacer desarrollos pedagógicos muy interesantes y muy sólidos. Entonces, la idea es procurar recrear la filosofía en las comunidades y bueno, que la filosofía sea un instrumento genuino para el buen vivir. Y el buen vivir involucra necesariamente la transformación de los conflictos. Si la filosofía no sirve para la transformación de un conflicto, entonces la verdad creo que sí está mandada a guardar. Por suerte, la historia nos demuestra que en efecto la filosofía nutre los modos de vida de forma que esos conflictos puedan superarse y se puedan construir nuevos horizontes renovados, donde los conflictos puedan superarse. Entonces acá en este programa, sí, el diálogo de memorias está presente. La memoria breve, la memoria traumática del colombiano medio, versus la memoria de la filosofía, alguna cosa que pueda decir, alguna reflexión que pueda suscitar algún párrafo de Platón, de Maquiavelo, de Hobbes, de Rawls, puede generar, sí, en los estudiantes al menos cuestionar esa forma de tramitar de manera violenta los conflictos. Es el propósito. Esperamos tener algunas
algunas cohortes, unas 3, 4 cohortes de estudiantes y generar, digamos, una masa crítica a nivel pedagógico que se constituya en un aporte para ver si podemos reanimar a la filosofía dentro de nuestras aulas. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Eric. Vamos a dar paso a la intervención del profesor Delfín Grueso, director del Grupo Praxis, Ética y Filosofía Política del Departamento de Filosofía. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Espero ser breve. Lo mío son 3 cosas. Primero, agradecer a William, a Adolfo, a Eric por el apoyo que nos prestaron para este evento que comienza ahora, que tendrá una conferencia ahora, después un panel. Esta noche, de 6 a 9, una discusión de borradores de los textos que estamos trabajando con los invitados y al interior de Praxis, lo que hemos venido haciendo sobre el tópico. Ahora un poco explicaré más sobre el tópico. Pero pues esto que se inicia ahora, repito, comienza con una conferencia, seguirá un panel y mañana tendremos otra conferencia y otro panel y esta noche una discusión de borradores. En segundo lugar, agradecimiento al profesor Verón por la conferencia que nos va a dictar esta tarde, a Milber, a Jesús, a Adolfo, que nos trae el profesor Perea, a la profesora Ceballos, a los profesores que vienen mañana por la mañana, Maldonado, y el profesor de comunicación, que ahora me olvido el apellido, que es pena, no lo tengo a la mano, pero es una gran colaboración. Tendremos pues un debate intenso, una reflexión intensa de 3 jornadas, repito, 2 conferencias y 2 paneles, y todo en torno a la memoria. Debo explicar esto de dónde viene, brevemente. Esto viene más directamente, digamos, de un trabajo de 2 años, de una investigación que hicimos inicialmente con la Universidad Javeriana y la Universidad Autónoma de Occidente, liderado por Praxis y la Universidad del Valle, sobre el posacuerdo, la justicia y el conflicto en el posacuerdo. Esta investigación, que repito, duró 2 años, en el cual pues, hubo un seminario permanente de investigación que se reunía cada viernes, culminó en buena parte con un evento que hicimos en mayo del año pasado, 2018, al cual invitamos varios profesores colombianos y extranjeros, y del cual quedará un volumen que se está en este momento editando. Pero además, la investigación, el cruce de reflexiones, análisis, perspectivas, fue arrojando una línea muy concreta en el amplio espectro de la justicia, que es la línea de la memoria. Y esa línea de la memoria la ha liderado, y con lujo de detalles, el estudiante de doctorado Onassis Ortega, que realmente es la persona que ha organizado, que es el alma académica de este evento que estamos llevando a cabo hoy. La memoria se ha solidificado como una línea de reflexión en Praxis, al lado de otras que hemos trabajado sobre justicia, como reconocimiento y otros tópicos. La memoria es nuestra más reciente línea de énfasis y creemos que nuestro aporte, digamos como algo original nuestro o algo que le estamos trabajando aquí con cierta fuerza, en los últimos años, repito, gracias al énfasis que ha venido abriendo Onassis Ortega. En el evento que hicimos hace un año, invitamos al profesor Reyes Mate, que finalmente no pudo acompañarnos, del CECI de España, a Zoé Carentangan, creo que es el apellido, también del CECI de España, a Mauricio Pilatowski de la UNAM de México y a Richard Foster de la UBA de Argentina, y a los profesores colombianos que acabo de mencionar antes, a Alberto Verón de la Tecnológica de Pereira, a el profesor Fernán González del CINEP, a Daniel Pecot, un gran francés colombianólogo, a Jefferson Jaramillo, egresado nuestro, profesor de la Javeriana de Bogotá, y a otros profesores internamente, al profesor Alberto Valencia, al profesor Nelson Molina de la Universidad del Valle,
Y repito, se ha hecho muy fuerte y muy pertinente una línea de reflexión ética y política sobre la memoria. Y ese es el tópico sobre el cual volveremos hoy y mañana en estas conferencias, en estas dos conferencias, en estos dos paneles y esta noche en la discusión de los documentos que han llegado los visitantes y los estudiantes de praxis que están interesados en el tópico de la memoria. Cierro pues redondeando mi agradecimiento a los profesores que en la mesa me acompañan por el apoyo que nos han dado y mi agradecimiento a los profesores que nos visitan por visitarnos acá, con el agradecimiento expreso a Onassis Ortega, que repito, es el nervio académico de este evento. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias a los académicos que me precedieron, al profesor William González, al profesor Adolfo Álvarez, profesor Delfín Grueso, al profesor Onassis, bueno, se me escapa alguien. Me parece muy importante una pregunta que creo el profesor Adolfo Álvarez se formuló hace unos minutos, y esa pregunta tiene que ver con cuál podría ser el lugar de los académicos en lo que estamos viviendo en este momento en Colombia. Yo sí quiero partir de esa pregunta porque conecta con un texto que Onassis y Delfín me han estimulado a escribir para este encuentro y que quiero compartir con ustedes. La violencia como escenario de la filosofía. ¿Puede el filósofo acercarse al escenario de la violencia? Esto se resolvería dependiendo de la profundidad y distancia con la cual se quiera llegar en la indagación. Propongo 3 formas distintas de proximidad para el filósofo. Una como excavador, otra como explorador y una tercera como forense. Cada una de esas 3 instancias corresponde también a un tiempo y a una espacialidad, que es lo que voy a buscar desarrollar. La del excavador corresponde al mundo del mito y lo sagrado. La del explorador corresponde a un tiempo de la secularidad moderna, y la del forense correspondería a un tiempo ahora, a un presente. Las 3 instancias nos plantean una relación con el pensamiento que no es solamente epistémica ni exclusivamente disciplinaria. Una afirmación de Agnes Heller, una filósofa húngara de la Escuela de Budapest, alumna de György Lukács, recientemente fallecida, pareciera muy significativa para pensar este tiempo. Comillas: nosotros descendemos al pasado como los antiguos descendían al Hades. Cierro comillas. El Hades era el inframundo de los antiguos, donde habitaban las almas de los muertos, vigilado por el cancerbero, y cuyas almas eran transportadas a través del lago Estigia. A diferencia del Hades de los antiguos griegos, con un límite y una finitud, el espacio y el tiempo de los modernos se nos presenta como inagotable e infinito.
tal como se nos suele presentar la experiencia de la modernidad. En ese pasado moderno hemos ubicado también unos tipos particulares de prácticas violentas, conocidas con el nombre de memoria. Una categoría que puede parecer extraña, como si solamente las violencias contra determinada población pudieran alcanzar el título de memoria. Según esta forma de recuperación del pasado, la memoria, y especialmente como la llamamos en Colombia, la memoria histórica, tiene distintos niveles de profundidad, de los que todavía es posible recuperar evidencias en el fondo del pasado y que están inscritas en la memoria de víctimas, sobrevivientes y testigos. El pasado histórico propuesto por Hegel es un espacio interno, un espacio metafórico que los modernos tienen la pretensión de sacar a la luz para que otros sepan lo que presumiblemente ocurrió desde una lógica hegeliana. La relación de los filósofos con las violencias pasadas es una labor interrogadora donde los filósofos que excavan y se sumergen en sus profundidades exploran un paisaje ruinoso y fragmentado como forenses que indagan acerca de las violencias. Son estas las tres maneras de acercarnos a una serie de pasados violentos. El escenario de la violencia, lejano o cercano al que se refiere Agnes Heller, sumergido, ruinoso y presente, ha sido para los filósofos, vuelvo a Agnes Heller, un asunto distante. Se trata de una violencia contemplada, y cito a la profesora Heller, contemplada desde la ventana, desde las filas del teatro o desde una silla frente a la pantalla de la televisión. Hasta ahora los filósofos de la historia lo que hacían era recordar relatos que ellos no vivieron, sin abandonar la butaca de su torre de marfil. La filosofía podía asistir a seleccionar, vivir, interpretar la historia vivida por los otros. Cierro la cita de Agnes Heller. Si partimos de esta tesis acerca de la distancia del filósofo con el asunto, gracias, la pregunta será si podría el filósofo tener una proximidad medianamente objetiva o justa con el escenario de la violencia. Un argumento en favor de esta aproximación es que tanto en el mundo mítico, donde se necesita excavar y descender a gran profundidad, en el pasado ruinoso de la modernidad y en lo que se llamaría un pensamiento forense actual, la violencia es algo próximo que está ahí, antes de la llegada del pensamiento y después. No hay que olvidar que la violencia es doxa, ira, mientras la filosofía busca ser episteme. La violencia es prelingüística y desmesurada, a diferencia de la ley, que es lenguaje y busca regulación. 1. El filósofo excavador. Hay un origen mítico de la idea de violencia en el malestar en la cultura de Freud, donde éste plantea el tánatos como pulsión de muerte, como base de la violencia. Asimismo, en su trabajo La violencia y lo sagrado, René Girard señala la violencia como elemento fundador de las sociedades arcaicas. Es así como la venganza aparece en el texto de Girard como la acción que permite a la violencia permanecer. El deseo de venganza es la pulsión primaria frente a una acción violenta contra quienes el hombre antiguo consideraba su círculo más próximo.
En esas culturas, la venganza se podría asimilar con una bola de nieve. En este aspecto, la religiosidad primitiva cumpliría la función de apaciguar y canalizar la violencia, utilizando el sacrificio como elemento simbólico orientador de ésta, emergiendo una extraña combinación de violencia y no violencia que se aproxima, bajo el razonamiento de Girard, a la figura de un sistema judicial. Desde la perspectiva girardiana, el sistema judicial corresponde a un medio curativo de la violencia. El sacrificio, y cito a Girard, ha sido definido como una mediación entre un sacrificador y una divinidad, teniendo ésta la función de armonizar los corazones afectados por la acción. El sacrificio es una acción ritual repetitiva que permite a la religión aplacar la violencia. En el texto bíblico, el sacrificio ocupa un lugar central a través del cordero, entendido como el sustituto del ser humano por un animal en el sacrificio, tanto para el caso de Abraham como en el caso del Ulises. Según Girard, la violencia se canaliza por medio del sacrificio. Con este, las poblaciones permanecen tranquilas y no se agitan, refuerzan así la unidad de la nación. Según Girard, el libro de los ritos afirma que los sacrificios, la música, los ritos y las leyes tienen un único y mismo fin: unir los corazones y establecer un orden. La segunda perspectiva de la violencia arcaica la quiero desarrollar a partir de Martha Nussbaum en su libro La ira y el perdón, resentimiento, generosidad, justicia. La inmersión en el mundo prehomérico griego le permite a Nussbaum comprender el sentimiento de la venganza motivado por las furias, quienes son las representaciones de esta. Su análisis lo hace recurriendo a la Orestiada de Esquilo. La imagen presentada por Esquilo, según Nussbaum, acerca de las furias, es la de unos seres repugnantes, desagradables, ruidosos, impresentables, originales, salidos del universo prelingüístico de los sentimientos exacerbados. La furia pertenece a un mundo bárbaro en el que es permitido torturar, mutilar y asesinar. Estos seres, representados como las gorgonas, son deseo puro, anteriores al logos, y si cuentan o existen, se expresan solo como foné, una foné que les permitirá gruñir, gritar. Ahora más adelante me referiré un poco como a esa diferencia entre lo que sería el logos filosófico y lo que sería el grito. En la obra de Esquilo se pregunta Nussbaum, ¿qué hacer con las furias? ¿Exterminarlas? Las furias vomitan y marchitan la tierra. La solución ante ellas vendrá de Atenea, quien les ofrece un lugar honorable debajo de la tierra, donde contarán con la reverencia de los ciudadanos a cambio del abandono de su naturaleza bestial, de sus pasiones y sentimientos inadecuados, como la cizaña. A cambio, deberán aprender a oír la voz de la persuasión y así convertirse en benévolas. Según Nussbaum, es Atenea quien propone las leyes en reemplazo del ciclo sangriento, constituyendo para esto un tribunal que recurre a un lenguaje razonable, con jueces, jurados, dispuestos a escuchar y resolver las situaciones legales. Ya son las furias protagonistas de la venganza, pero a pesar de eso no serán expulsadas, pues Atenea les ha ofrecido un lugar bajo la ciudad,
De esta manera, el sistema legal les reconoce que forman parte de un mundo imperfecto, donde habita la injusticia. Cito a Nussbaum: la ciudad se libera del azote de la ira vengativa que produce conflictos civiles y muertes prematuras. Cierro comillas. Tomando distancia de la esfera del mito, considero pertinente distinguir entre lo que sería la fragilidad humana, un ser para la muerte en el sentido heideggeriano, y lo que sería el ataque contra la vida humana, ¿sí? La violencia a la que me referiré en este texto es la violencia deliberada, cuyo propósito es afectar individuos desamparados, desarmados, expuestos al daño, en ocasiones los más vulnerables, estigmatizados por su pasado o por su situación económica. Previo al acontecimiento doloroso, aparecerá la injusticia, equiparada a la desigualdad y el desequilibrio que hace de unos seres determinados los principales objetivos de esta situación. 2. El filósofo explorador. El ángel de la historia de Benjamin, con su mirada fija en la acumulación de las catástrofes del pasado, agita sus alas dirigiéndose al futuro. Esta imagen resulta como una de las alegorías más recurrentes para tratar la crisis del intelectual moderno. O esa es la lectura que hago. Está tan pletórico de derrotas, sacrificios, guerras, mártires, que ha perdido la posibilidad de establecer conexiones transformadoras entre las derrotas pasadas y las apuestas futuras. Eso es lo que trato de plantear del ángel de la historia de Benjamin. Lo que él ve atrás son las derrotas, y lo podríamos mirar desde nuestro tiempo presente, las derrotas de toda una serie de perspectivas que podrían ser utópicas, emancipatorias, ¿sí? Y la dificultad para tener creencia en el futuro, pero el futuro lo arrastra hacia él. Este filósofo al que quiero referirme es el excavador del paisaje en ruinas, que tiene como tiempo y espacio lo que denominamos la modernidad. Pero los sentimientos de impotencia quitémosle el pero. Los sentimientos de impotencia que experimentamos en el siglo XX no fueron lo común o propio de todo el periodo moderno. Por ejemplo, en los albores del siglo XVII, en medio de la empresa conquistadora colonial europea, Thomas Hobbes anunciaba que el estado de naturaleza se encontraba inmerso en la violencia y que era necesario levantar el gran leviatán que resistiera a las pasiones destructoras, ya que, según la teoría de Hobbes, el leviatán permitía absorber la ira de los ciudadanos. Por otra parte, en el siglo XVIII, Immanuel Kant consideró la violencia una insociable sociabilidad humana, la cual podría ser reducida por medio de un imperativo categórico ético y por una federación de naciones capaces de garantizar una paz perpetua. Contrariamente, Hegel consideraba la lucha por el reconocimiento como parte del esclavo vencedor, o la nueva lección política que el siglo XVIII le trae a la humanidad europea, postulada y heredada por Marx, cuando considera la clase obrera, conformada por hombres nuevos, la llamada clase de la esperanza. Al finalizar el siglo XIX, Federico Nietzsche ataca la esperanza en el Estado moderno, en las naciones, en la nueva clase de los redimidos, en la revolución y todo lo que represente la modernidad. Una violencia fruto del resentimiento, una moral de esclavos reconocida por el cristianismo y estimulada bajo las aspiraciones democráticas
e igualitarias. Cierre de final del siglo XIX. El trabajo de Georgi Lukács coincide con la tradición materialista histórica ya en el siglo XX de los pensadores judíos europeos. Lukács enfatizó algo acerca de la violencia: rastrear el desarrollo de la filosofía burguesa reaccionaria, exponiendo su carácter violento e irracional. Lo anterior es evidenciado por pensadores que se apropiaron de la biología para justificar la supuesta superioridad de unos individuos sobre otros, pretendiendo determinar la existencia de sujetos y culturas mejor dotadas. Cito a Lukács: este empleo de conceptos biológicos desfigurados y deformados se presenta en la filosofía a lo largo de la historia. En la pretendida igualdad de derechos burgueses se generaban ya situaciones que demostraban las desigualdades de la modernidad. Es el caso del racismo. El reconocimiento de la igualdad de derechos implicaba equiparar, piensa Lukács, a los sectores campesinos y trabajadores de Europa. Este fue el panorama que pretendió eliminar la Revolución Francesa y al que se opuso la burguesía, temerosa de perder sus privilegios. De esa tensión, vista por Lukács, entre herencia feudal y pensamiento burgués revolucionario, emergen posturas racistas violentas que planteaban, cito a Lukács, los ideólogos de la nobleza comienzan a defender los privilegios estamentales entre hombres con el argumento de que estos privilegios de la desigualdad jurídica que la naturaleza levanta entre distintos tipos de seres humanos tienen o merecen naturalizarse. Lukács muestra las tensiones y contradicciones existentes entre filósofos y sociólogos que justifican la llegada al poder político de la burguesía, pero que defienden las diferencias estamentales del modelo feudal con respecto a los más pobres. El siglo XX evidencia cómo la guerra ya no es un asunto entre los ejércitos, sino una especie de huracán de matanzas que absorbe civiles inocentes. Es una referencia que hace Bernstein. Lo anterior lo expresa Benjamin en su relato El narrador, cuando considera que de la Gran Guerra los combatientes regresaban sin nada que decir, refiriéndose con esto a la pérdida del carácter heroico de la guerra y que por el horror vivido preferían callar. En su ensayo de 1922, para una crítica de la violencia, Benjamin elabora una serie de distinciones que consideran cómo la violencia política se emplea en las llamadas causas justas. Benjamin separa la violencia revolucionaria de la violencia mítica o estatal. A la violencia revolucionaria la entiende como un medio para abolir el Estado injusto. Asimismo, califica el sistema jurídico como violencia mítica y a la violencia divina como la fuerza capaz de superar a la violencia mítica, mientras se permite aproximar la violencia revolucionaria a la violencia divina. Otro de los pensadores del siglo XX que va a abordar en esa misma tradición los análisis de la violencia será Teodoro Adorno y más Horkheimer. Adorno y Horkheimer entienden la violencia como suma de acciones contra quienes fueron vulnerados o eliminados a nombre de algún tipo de razón histórica impuesta. El planteamiento de Adorno y Horkheimer es, en la fase actual de la evolución histórica, cuya avasalladora objetividad consiste únicamente en la disolución del sujeto, sin que de éste haya nacido otro nuevo,
la experiencia individual se sustentará necesariamente en el viejo sujeto, históricamente sentenciado, que aún es para sí, pero ya no es en sí. Este cree todavía estar seguro de su autonomía, pero la nulidad que les demostró a los sujetos el campo de concentración define ya la forma de la subjetividad misma. Un texto de Adorno, Reflexiones de la vida dañada. Y en esa misma línea está el filósofo argelino Frantz Fanon en su texto Los condenados de la tierra. Fanon justificará la violencia del colonizado. Recuerden que el texto de Fanon es muy influyente en la década de los 60, especialmente en los movimientos de liberación en el mundo llamado colonial. En su texto Los condenados de la tierra justifica la acción violenta del colonizado porque posibilita la liberación del oprimido y justificará la lucha armada. Finalmente, ¿de dónde se origina el interés de todas estas corrientes por asuntos como la violencia y las víctimas? Como lo señala Simona Forti, no es casual que los que inician ese recorrido hermenéutico sean precisamente pensadores de origen judío, arrancados del reino de la contemplación y arrojados literalmente a los avatares de la historia, de modo que toda una generación de filósofos sufrirá un auténtico trauma al que responde no solo ni siempre con la acción, sino a menudo con una especie de revolución metafísica. De ahí esas interpretaciones metapolíticas del totalitarismo en que los acontecimientos no pueden reducirse a la concatenación de los hechos, sino que hay que ahondar en ellos hasta que sus raíces metafísicas o mejor ontológicas puedan emerger. Es un texto de una profesora italiana, El totalitarismo, trayectoria de una idea. Pese a la crisis profunda de la filosofía moderna europea, esta sigue teniendo una gran dificultad para reconocer las voces del tercer mundo, la posible relevancia de sus propios caminos, a diferencia de la literatura latinoamericana, que ha podido constituir un ámbito de respetabilidad global. La filosofía en América Latina pareciera continuar atrapada en el ejercicio mismo del comentario. Y es en ese mismo sentido que quiero plantear el tercer momento, creo que alcanzamos, que se llamará el filósofo forense. La filosofía busca problemas, la problematización es su mayor problema. En Colombia se han sumado en el mismo territorio toda una simultaneidad de causas explicativas de la guerra, desde el momento que fuimos conquistados como parte del proceso de ampliación del sistema mundo moderno, hasta el modo que la globalización circula hoy por nuestra existencia. Esa problematización aparece y reaparece en las teorías de la dependencia, las filosofías de la liberación y lo que se llama hoy el pensamiento decolonial. En la introducción al libro Teorías de la Justicia en América Latina, se nos muestra una violencia estructural que está en la base de la civilización occidental y en los procesos de formación de la sociedad colombiana. La exclusión aparece como uno de esos problemas que el filósofo reconoce hoy como causa del sistema actual de producción de víctimas de la violencia. Y me permito citar un fragmento de Santiago Castro cuando en la introducción al libro plantea: tan solo son ciudadanos quienes tienen logos y no foné. La ciudadanía se le otorga a quienes saben razonar
y no solamente a quienes saben gruñir. Cierro comillas de Santiago Castro. La posibilidad de un decir que pueda ser escuchado puede ayudar al filósofo en la comprensión del por qué el poder decir y ser escuchados es una de las grandes deudas e insuficiencias con nuestras poblaciones. La ciudadanía nunca ha sido un derecho, sino una disputa. Esta originalmente ha pertenecido a la clase de los propietarios, la raza de los blancos, el género de los varones, la sexualidad de los heterosexuales, lo cual ha llevado a que la democratización favorezca a quienes dominan el cualquiera de estos cuatro aspectos. La forma paradigmática de esta lucha por el acceso al logos pasa hoy, en el mejor sentido de la palabra, por dos extremos. La búsqueda de reconocimiento, simbolizado a través de una comisión de la verdad, y en el peor de los sentidos se refleja en la acumulación histórica de crímenes fratricidas de todo tipo desde los años 50 hasta hoy. Para un filósofo como Achille Mbembe, define el cuarto mundo como aquella población perteneciente a nuestro primer mundo que continúa viviendo en un mundo de absoluta precariedad, parias que han sido expulsados de la sociedad del bienestar, que ocupan las condiciones de las márgenes, la calle, los hospicios, los aeropuertos. El filósofo del presente al que me refiero, a diferencia del que piensa desde una torre de marfil, no es ajeno a la memoria de esas subjetividades. Por el contrario, es próximo a quienes se les ha negado el logos, la presencia social y el trabajo. Bueno, estoy acortando y quiero como leer brevemente las conclusiones del trabajo, de lo que considero podría ser una tarea para la filosofía hoy, una filosofía desde el presente. Pues, listo. Lo que requiere el filósofo es atreverse a asumir el desplazamiento de un concepto a otro, desestabilizando el conocimiento meramente erudito, emigrando a condiciones de conocimientos no estables, a territorios minados por la incertidumbre. Esa acción de reciclar el pasado favorece el resignificarlo y al hacerlo puede emerger una idea de pasado que estimule el reconocimiento de los silenciados. En su momento histórico, la llamada caída del muro de Berlín significó para el mundo occidental la pulverización del totalitarismo político llamado socialista. Ha sido también la consolidación global de una nueva imagen, una imagen total fractal del mundo, un mundo del que las nuevas generaciones se sienten por completo desconectadas, ese pasado reciente. En palabras de Forti, refiriéndose a Derrida, vivimos en un mundo de totalitarismo posmoderno, posdemocrático, sostenido por el indiscutido dominio de lo económico y mediático. Es por esto que la propuesta consistirá en la reivindicación del pensador como un reciclador. El reciclaje histórico, no vayan a creer que estoy invitando aquí a Ensirva, el reciclaje histórico implica sacar lo que ha sido desechado, exponerlo, resignificarlo, propiciando un nuevo sentido a la existencia, rescatando un pasado constituido con elementos que no han sido valorados. En relación a lo anterior, me atrevo a tomar partido por el lenguaje de la memoria, puesto que se encuentra asignado por el deseo de mostrar las condiciones de injusticia. En este sentido, el foné aparece como voz de resistencia en la escena filosófica. Si tenemos en cuenta que muchas de las víctimas del conflicto en Colombia no contaron con las oportunidades de acceder a procesos de escolarización, lo cual determinó que no haya sido solamente en la escritura, sino en la viva voz,
donde se captan los registros del pasado. Por eso hablo de un decir que también deberá reconocer el maldecir. Maldecir. El filósofo, atento a los relatos de las víctimas, contribuye también a cuestionar el discurso progresista de la modernidad, cuestionando las seguridades de algunos discursos, permitiendo que fluyan desde las zonas señaladas por la violencia nuevas dialécticas que analicen lo social, dialécticas porosas, las cuales escapan a los encasillamientos entre doxa y episteme, que representan la necesidad de rebelarse contra el horror y contra el discurso que repite lo mismo. Por lo anterior, proponemos un pensador que se libere de la cómoda contemplación del pasado y que descubra a través de las narrativas de los vencidos aspectos decisivos que enriquezcan su propia acción de pensadores. Y quisiera terminar en este proceso de reflexión con lo que yo llamo el filósofo forense, con una pequeña reflexión acerca de la filosofía y los líderes sociales. Cada época elabora unas maneras de decir para acercarse a una sistematicidad de acciones violentas. Las masacres de los paramilitares, el genocidio de la Unión Patriótica, el rostro de los movimientos sociales y los secuestrados de la guerrilla fueron la bandera de la memoria del Estado en los primeros años del siglo XXI. En el actual momento, la movilización del logos se ha dado a través de la movilización por la defensa de los acuerdos de paz y la reivindicación de la vida de los líderes sociales. De manera exploratoria, sugiero que en el caso de los líderes sociales se haga perceptible cómo, tras la destrucción de sus vidas, hay un mensaje en contra de la posibilidad de construir sociedad civil como idea. Se trata del ataque hacia un liderazgo social agenciado por una generación que, en palabras de Jacques Rancière, es pospolítica. En el caso colombiano, nació más allá de las discusiones ideológicas del llamado Frente Nacional, una generación que reivindica temas como el agua, la tierra, la minoría, la sustitución de cultivos, la restitución de tierras. Los líderes sociales implican la posibilidad de continuidad de un poder constituyente, no un poder constituido, un poder constituyente desde la entraña misma de las veredas, de las montañas, los barrios populares. Es una subjetividad que cuenta con el reconocimiento de una comunidad, de una multitud, utilizando el término de Negri. Alguien que transita el líder social de la denuncia activista a la demanda fundamental por medio de acciones legales que obligan al Estado a reacciones judiciales. Por eso, cuando observamos la eliminación física de los líderes sociales, lo que encontramos es que el necropoder, poder de la muerte, se ha impuesto sobre el biopoder. Haré dos consideraciones finales. Algunos filósofos de orientación práctica están interesados en la reflexión sobre la memoria de la violencia, la víctima, la injusticia y la injusticia con esa víctima. La segunda es que la reconstrucción de esa memoria histórica vive en este momento una situación dual. ¿Por qué? Parte de la dualidad consiste en que el Estado y la democracia que representa no está interesada en asumir plenamente la responsabilidad histórica con esa violencia. Lo segundo sería que la memoria de esa violencia está sometida a una incesante espectacularización por parte de los medios de comunicación, lo que puede llevar a hacer de la víctima un simulacro y así desactivar las potencialidades crítico-emancipatorias de un discurso de la memoria. Las posturas decoloniales, sean indigenistas o africanistas, están en este momento también atravesadas por la globalización neoliberal.
esos pensamientos experimentan también hoy el efecto corrosivo sobre los discursos centrales de ellos, como la ancestralidad o el buen vivir. Lo que parece encontrarse en riesgo en este momento, pues, bajo las fronteras de los estados nacionales, es justamente la idea misma de humanidad. Corremos el riesgo de ser mansamente apresados en lo que Foucault llamó las redes del micropoder. Lo anterior se devela a través del esfuerzo por suprimir el pensamiento crítico. Esto se ha hecho destruyendo la generación de las memorias anteriores, como se hizo con la generación de la Unión Patriótica, como hoy se puede hacer con los líderes sociales. Finalmente, quisiera dejar planteado la importancia de las furias con las que empecé el texto, de la manera que Martha Nussbaum lo señala, y quiero terminar con la cita de Martha Nussbaum. Dice ella: aún son necesarias las furias, porque se trata de un mundo imperfecto y siempre habrá crímenes con los cuales tratar. Pero estas no son deseables ni necesarias en su forma original. De hecho, no son lo que querían ser. Se han convertido en instrumentos de justicia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Alberto, por su intervención. Damos inicio a las rondas de preguntas. Vamos a tener 10 minutos para luego seguir con el panel. Buenas tardes, mi nombre es Milber Fuentes. Tengo como varias preguntas, pero bueno, quiero iniciar. Voy a hacerlo simple. ¿Hay un lugar sin violencia? ¿Hay un lugar donde no hay violencia? Esa es una pregunta. Pues básicamente a partir de lo que estoy planteando es que las relaciones humanas están atravesadas por la violencia y que la violencia es anterior al lenguaje y que desde una perspectiva mítica la violencia está a la base de la cultura. Ese sería como el punto de partida acá. Bien. En cuanto a una intervención que hizo usted acerca de la relación del ángel de Benjamin, yo tengo una apreciación de ese ángel, y es la apreciación de que es un observador, un mero observador, que él está observando lo que ocurre en el mundo, por decirlo así, de parte del progreso. Él observa lo que causa el progreso en el mundo. ¿Sí? Pero entonces entonces en ese sentido, usted decía que había una función de parte de este ángel, ¿no? Que usted lo relacionaba con un sujeto que describía todo un recorrido del pasado, el pasado destruido, que necesitaba ir al futuro y demás. Pero ese recorrido, según yo lo veo, lo que describe, de acuerdo a Benjamin, es básicamente la visión del progreso, es lo que hace el progreso. Porque el progreso que hace es como olvidar el pasado, dejarlo atrás. No sé, ya piensa que el pasado no se puede rescatar, y hay una cita, una referencia específica que habla acerca de la felicidad, ¿no? Dice, cuando una generación está destruida, ¿ya? No se ve posibilidad, de acuerdo al progreso, no se ve posibilidad en esa generación, sino que hay que pensar en la posibilidad de la felicidad para la siguiente generación. Esta generación se perdió. Hay que pensar en la felicidad en la generación que viene, en la generación posterior. Ese es el pensamiento del progreso. Bueno. Y otra pregunta, si
No, felicidades, muy buena la conferencia, pero solo quiero hacer como un aporte que tiene que ver con de pronto eso que dice Milber, o sea, no podemos escapar así como tan de lleno de la violencia. Incluso vamos avanzando en Benjamin cuando se pone a hacer el estudio del carácter fundante de las sociedades a partir de la violencia por el derecho que lo antecede, ¿no? O sea, la violencia antecede el derecho. Incluso el mismo acto adámico de nombrar es violento, porque está colocando impositivamente cosas, nombres a las cosas, ¿cierto? Podría ser. Pero lo que dice Milber me llama la atención porque parece ser que más bien nos es heredado la felicidad y la esperanza por aquellos que la perdieron, como dice Benjamin, ¿no? Desde ese punto de vista. Pero quisiera hacer algo más allá, y es el aporte, tiene que ver con un autor que se llama Enrique Gil Calvo, que hace un trabajo sobre... Enrique Gil. Gil Calvo, sí. Los 4 momentos de la pacificación de la humanidad. Incluso se basa en Norbert Elias, que sabes que hace el estudio de las civilizaciones, pero desde un carácter no tan histórico, sino... Y me llama la atención porque en últimas no puede haber como una ilusión de querer acabar totalmente con el carácter violento. Incluso la discusión esa de Hannah Arendt también nos remite a ese punto de cómo la violencia tiene que estar ligada a algunas relaciones y lazos sociales. Pero en últimas no sería más bien que tenemos que pensar en procesos de pacificación. Incluso el conflicto colombiano tiene una parte que trató ese tema, de pronto no ser tan fuertes cuando estaba el hecho de antes de la paz, de la firma del tratado, o sea, tratar de pacificar un poco, bueno, el matar al otro, ¿no? Entonces, listo, esa es la... Buenas tardes. Usted hablaba un poco de los distintos tipos de violencia y cómo está atravesada la violencia a través de la historia del ser humano y en general, ¿no? Y usted habla de la violencia deliberativa, ¿no? Y deliberada. ¿Y esa violencia deliberada tiene que ver con la corrupción o es una acción más bien como, no una estructura corrupta, sino como una acción corrupta? No sé si habrá una relación ahí entre violencia deliberada y corrupción. Profesor Alberto, muchas gracias por su conferencia. Bueno, varios comentarios. Primero, ¿cómo se lee la historia desde la memoria? O sea, yo creo traer a cuenta otras categorías, incluso como el tiempo. Uno podría hacer una memoria de la memoria, pero hasta qué punto hay memorias que de pronto no permiten avanzar en una construcción de futuro más incluyente a nivel de la sociedad o de la democracia, y habrá de pronto algunas memorias. Sí, cómo conjugar esa memoria más emancipatoria que usted estaba planteando, en donde también hay un tema que tiene que ver con la justicia, pero también cómo puede haber memorias atávicas, un poco en la línea de la lectura que hace Nietzsche, cuando habla de cómo la historia pues también puede ser un fardo, algo pesado, que no termina de ayudar a constituir la vida, que lo que en últimas toca enfrentar es lo que viene. Claro, la memoria puede ser una clave para leer el presente, incluso tener un sentido emancipatorio, transformador, pero también puede tener un sentido fijista de quedarnos mirando lo que pasó, pero sin poder asumir lo que viene. Que un poco la idea cuando uno escucha a las víctimas cuando dicen no, yo ya no quiero ser víctima, o sea, yo ya no quiero ser
fui víctima en un momento, incluso eso tiene unos réditos políticos, pero ya no lo quiero ser. Quiero tener un momento diferente, como de resiliencia, de que no me vean ya más como víctima, sino constituir otro tipo de identidad, incluso diferente a como el mundo me ve. Con la pregunta de Sofía damos cierre a la ronda de preguntas para que el profesor responda. Ya estamos un poquito cortos de tiempo. Muchas gracias. Yo solo tengo una pregunta a la posibilidad de superar o de redimir la violencia, y es, ¿y si la posibilidad está en el materialismo mesiánico que propone Benjamin? Gracias, Sofía. Bueno, yo voy a tratar como de reunir como esas preguntas. Vean. Y les voy a hablar básicamente desde lo que yo estoy buscando. Creo que lo planteé al inicio y el grupo Praxis aquí me dio como la oportunidad. Bueno, ¿cómo entra la filosofía en un campo en disputa donde las ciencias sociales tienen una gran presencia alrededor del tema en Colombia, al tema de la memoria y al tema de la paz? Son los sociólogos, son los historiadores, son los antropólogos, son los que manejan el dato, los que aquí hemos entendido el tema de la memoria de las víctimas muy desde esa perspectiva. Entonces yo llevo años preguntándome cómo le entra ese tema al filósofo, ¿sí? Porque, y ahí vuelvo yo al tema, y creo que el trabajo que están haciendo, a mí me parece con niños, llevar la filosofía al mundo cotidiano, a mí me parece que es una parte muy, muy importante. A mí me preocupa que una cosa es el trabajo del filósofo académico, de uno como académico en su cubículo, y otra cosa es cuando uno se encuentra con esas reflexiones prácticas sobre el mundo cotidiano, ¿sí? A mí me interesa como generar allí, o es mi búsqueda personal de escritura, no sé qué es, yo tampoco sé a veces qué escribo. Bueno, no, sí sé que escribo, pero a veces me pregunto el tema de por eso hablo de lo poroso, de los límites, sí, porque eso a mí me inquieta. Porque en últimas Benjamin ya se suicidó, los filósofos ya están muertos y ahora el que me estoy jugando el pellejo con la escritura soy yo, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, los colombianos hemos sido muy buenos para frasear, para comentar, y a mí me parece que esa es una labor linda e importante, pero creo que también uno podría buscar nuevos caminos para el pensamiento. Ahí es donde yo digo, no sé si estoy forzando, puede forzar un poco la imagen del ángel de la historia, como tú lo planteas, cuando yo digo, él está mirando hacia el pasado, pero las alas se lo están llevando hacia el progreso, hacia el futuro. A mí me parece que es una situación, y más en el siglo XX y en esta época, los que venimos del siglo XX, ya cada vez hay más gentes del siglo XXI, sí, que estamos atravesados como por ese tipo de tensiones y de presencias del pasado. Creo que es claro que luego de la caída de todo este modelo de ideas emancipatorias, de todos estos proyectos socialistas, es como si el mundo occidental se hubiese quedado vacío, se hubiese quedado escéptico, y uno llega a sentir que estos discursos de la memoria, que estos discursos sobre el pasado, muchas veces melancólicos, se terminan convirtiéndose como en un asidero. Pero también la pregunta que yo me hago es, bueno, no hay que plantear un camino, no hay que pensar a explorar en lo que podría ser otro tipo de sociedad, otro tipo de
otro tipo de mundo. Cada vez yo me convenzo que Nietzsche es reaccionario, ¿sí? Y hay una fuerte tradición sumamente conservadora a la base de la modernidad. Y a mí me parece que la tarea es, bueno, detectar este pensamiento más conservador y habría que buscar las raíces más emancipatorias dentro del pensamiento moderno. No quiero decir con eso que Nietzsche sea malo ni que Nietzsche esté equivocado, ¿sí? Lo que también quiero señalar, en este un poco desorden de cosas, tratando como de expresar en estos minutos, es que nosotros estamos atravesados por la violencia y que la violencia no es solamente un problema, no es un problema que tenga que ser ontologizado, ¿sí? ¿Para qué? Hay muchas ontologías. Vamos a ontologizar la violencia, vamos a producir una nueva ontología. No, estamos atravesados por la violencia. 2 ejemplos concretos. El sábado pasado, que yo estaba escribiendo aquí, trabajando en este texto, por la tarde sonaban helicópteros. 7:30 de la noche en Pereira, empezaron a sonar ¡pum, pum, pum! ¿Qué pasó? Y alguien me escribe en el WhatsApp, un amigo, llegó el patrón. Luego me llega otra nota al WhatsApp que acababa de llegar el señor Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, al aeropuerto El Dorado. Carlos Mario Jiménez es una de las parte de las familias, digamos, de los que fueron los nuevos ricos en Pereiros Quebradas a finales de las décadas de los 90. Compró una franquicia del Frente Cacique Pipintá de las Autodefensas Unidas de Colombia. Es de una familia de carniceros de Marsella Risaralda. Y en el momento que pisó suelo colombiano, al frente de mi casa, del apartamento, en un edificio, estaban quemando pólvora, ¿sí? Estaban esperando. Entonces este amigo me dice, llegó el patrón. Y el domingo, que seguía trabajando en este texto, leo la prensa, no sé si ustedes escucharon, un muchacho de 32 años, eso fue antier, en la madrugada, asesinó a su mamá de 52 y a su abuelo de 93, a 2 cuadras también de mi casa. Nadie supo, fue en un apartamento, solamente está la foto de cuando llega Medicina Legal. Eso conmocionó a Pereira, yo empiezo a mirar la historia y me empiezo a enterar de cosas. Era una familia, una señora que negociaba con algo que hoy está en crisis, que es vender propiedad inmobiliaria. Vendía la señora propiedad inmobiliaria, ya como que no es negocio vender apartamentos. Estaba quebrada la familia, llevaban un nuevo estado de vida. Y Pereira es una ciudad pequeña y averiguamos más. Y hoy me dicen por la mañana, es que esta señora, el hijo, se había gastado una plata. En Pereira el dinero lo mueve la propiedad raíz de un grupo derivado del Frente de la desmovilización de los paramilitares de Macaco a principios del 2000, que es el grupo Cordillera, que es un grupo de microtráfico. Entonces, esta familia estaba tan endeudada que acordaron los 3, antes de que les pasara algo terrible, que el hijo de la señora la matara a ella, matara al abuelo y él luego se suicidara. Y todo eso pasó en 3 cuadras mientras yo estaba trabajando sobre este texto que me pidieron Onassis y Delfín. Eso para señalar que todo ese Leviatán de Hobbes, que toda esa reflexión sobre la justicia y la violencia que hace Bernstein, que esa reflexión que tiene el ángel de la historia, ¿sí?, que todo el asesinato de los líderes sociales, que todas esas tensiones entre la biopolítica y la necropolítica, eso no pasa solamente por la cabeza, sino que también pasa por nuestros cuerpos, ¿sí? Entonces es un poco que cuando tú estás escribiendo, tu cuerpo no está hablando en el vacío,
sino que está hablando también un poco desde ese mundo de la vida al que se refería Husserl.